muchísimas gracias por venir. Gracias por venir a los actos culturales, que a veces es complicado. Pero muchas gracias a todos. Hoy de nuevo tenemos a nuestra querida editorial Velasco y vamos a presentar un libro estupendo de cuentos, relatos, de este autor maravilloso que es José Francisco Rodil Lombardía. Os dejo en buenas manos. Muchas gracias por venir. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a la librería de Ángela por acogernos una vez más en su casa. Que ya sentimos, perdón por el atrevimiento, pero ya sentimos como un poco nuestra, ¿no? Una librería de referencia que ha transformado un poco lo que es el panorama cultural, no solo de Benavente, sino que creo que también de la comarca en estos 2 años, ¿no? Lo estaba hablando con el autor, que es una maravilla encontrarse con estas librerías que uno no espera en poblaciones de un tamaño más reducido y demás, y agradecemos muchísimo que siempre se nos haya acogido bien. Creo que esta es la tercera presentación que hacemos este año aquí, dos durante el verano y seguimos en verano, pero ya en la nueva temporada. Así que encantados y agradecidísimos a la librería de Ángela y por supuesto a todos los lectores, a todo el público que para por esta casa y que hoy nos acompaña, que es por quien tiene sentido la presentación de un libro. José Francisco Rodil Lombardía es a quien también nosotros le debemos una gratitud eterna por confiarnos su obra. Es el autor con más presencia en nuestro catálogo. Nuestro catálogo es un catálogo variado, un catálogo de narrativa, de novela y algo de cuento, como es lo que hoy nos ocupa. Y bueno, pues José Francisco Rodil ya tiene 4 libros publicados con nosotros. Voy a dar una breve semblanza de su biografía, de su trayectoria muy breve, y luego pasará él ya a hablar del libro de relatos. José Francisco Rodil nació en un pueblecito del oeste de Asturias, del occidente de Asturias, que se llama Santa Eulalia o Santalla de Oscos. Es un pueblo que en esta casa, que en la librería de Ángela, no resulta del todo ajeno, porque aquí estuvo hace como un mes y medio, Noelia Velasco, presentando una novela, Una ventana en el bosque, que está ambientada en esa comarca, en ese concejo, en esa comarca. Por lo tanto, no es un pueblo que aquí resulte del todo ajeno. En todo caso, aunque venimos a hablar de literatura, si tienen ocasión de viajar a los Oscos, de viajar a Santalla, o bueno, en general a toda la comarca, háganlo, porque es uno de los sitios más bonitos ya no de Asturias, sino de todo lo que es la franja norte peninsular. José Francisco Rodil nació allí, pero ya siendo muy pequeño se trasladó con sus padres a vivir a Madrid, donde estudió pues la enseñanza primaria, el bachillerato y también la carrera. Es licenciado en periodismo, en ciencias de la información, por la Universidad Complutense de Madrid. De esa etapa, de esos años de Madrid, surgió mucho tiempo después una novela que está por ahí, que se llama Los prodigios de Gillingham. Luego a lo mejor la mencionamos brevemente. Es, como digo, vivió en Madrid toda su infancia, adolescencia y juventud como universitario, y allí empezó también a trabajar como periodista en el diario Informaciones y en el gabinete de prensa del Ministerio de Administración Territorial en los primerísimos años 80, creo recordar, cuando empieza, bueno, casi en los albores de la democracia, ¿no? Desde ahí se trasladó por razones de trabajo a Santiago, donde lo ficharon en el Correo Gallego, y ahí se quedó. Ahí en Santiago de Compostela se quedó hasta hoy, con un recorrido periodístico y profesional totalmente brillante que lo llevó, entre otras muchas responsabilidades, a ser el director gerente de la televisión de Galicia, ¿no? Que es uno de los puestos profesionales por los que más se le conoce. Además de director de la televisión, Rodil recibió en aquellos años el Premio Galicia de Periodismo por uno de sus reportajes. Como escritor ha cultivado tanto, bueno, además por supuesto de la escritura periodística, ¿no? Pero como escritor, como obra publicada, ha cultivado tanto la novela como el relato breve. En la novela publicó en el año 2003 una novela maravillosa, totalmente agotada, tendremos que hablar de eso, totalmente agotada. En el año 2003 publicó una novela que se llamaba El Señor del Senescal. Es una de las novelas más bonitas que yo haya leído nunca. Era el año 2003, ahí nos conocimos, Rodil y yo.
en una editorial que se llamaba Madú, en la que yo trabajaba, y Rodil publicó y su novela. Después, ya seguimos con la novela. En el año 2018 publicó ya con Velasco La noche de las luminarias, la novela más vendida de la editorial, más de 2000 ejemplares vendidos para una editorial pequeñita como la nuestra. Después, en el año 2020-21 creo que fue, publicó lo que posiblemente para mí sea una de sus mejores novelas, de sus mejores obras, que es Los prodigios de Gillingham. Los prodigios de Gillingham, una novela de la que hablaba antes, ambientada, una novela de espías, de contrabando de obras de arte, que parte de un hecho real, que es el expolio de la Cartuja de Miraflores en Burgos, y bueno, ambientada en el Madrid de finales de los años 60, del tardo-franquismo. Una novela preciosa, las novelas más bonitas que tenemos en el catálogo. En 2021 había un personaje en La noche de las luminarias, un personaje secundario, que Rodil transformó en 2021 en el protagonista de una novela. Es la única novela que tenemos que no es que se apoye en un caso real, sino que es un caso totalmente real, que es Sentencia. Una novela que cuenta la historia de un médico de Burgos, residente en Galicia, residente en Lugo, que al inicio de la guerra civil fue procesado, las tropas rebeldes, las tropas sublevadas, fue procesado, y al final del proceso se dictó una sentencia que no dejó indiferente a nadie, y es una novela también, no está agotada, pero con muchísimos ejemplares vendidos. Todo eso como novela, como obra, como narrativa breve, como cuentos. Ha publicado un libro sin máscaras antes, en el año 99, relatos de periodismo de camuflaje, un libro de cuentos divertidísimo. Después Relatos del Valle Escondido, es así ambientada totalmente en su concejo, en Los Oscos, que está ilustrada por Neto, ¿verdad? Sí. Está ilustrada por el gran dibujante Neto. Y este año, el año pasado, publicó este libro, Sutiles Presencias, que cuenta 10 historias, de él nos hablar 10 historias de fantasmas. Fantasmas que sienten, espíritus que sienten, personas que una vez muertas sienten melancolía de lo que fueron en vida. Es decir, una tendera, un fotógrafo, un pintor, un catedrático, sin ninguna truculencia e incluso con algún toque de humor, ¿no? Y sin más, perdón por esta presentación tan larga, pero sin más, Rodil, tienes la palabra, háblanos de este libro. ¿Qué nos cuentas en este libro? Bueno, antes de nada, gracias a todos los asistentes. Yo ya pasé por la librería, ya llegamos a dormir aquí en Benavente y pasé por ahí, vi los escaparates y ya me di cuenta de que esto era algo más que una librería. Vi también que había un grupo de gente aquí dentro que estabais, era una tertulia, me parece. Teníamos un encuentro entre mujeres. Sí, sobre psicología o algo así, ¿no? Sí. Teníamos a una psicóloga y bueno, hablamos un poco de todo. Pues le hubiera gustado a Tania, a mi mujer, porque ella es psicóloga también y fue una pena. Pero yo no entré por no interrumpir. Era a las 8, por favor, teníais que haber entrado. Porque ya era tarde y me impresionó ver una librería abierta tan tarde, ¿no? Porque no es normal. Estuvimos hasta las 10, sí, a las 10 y no nos queríamos ir, 10 y pico. Ya. Pues yo viendo los libros expuestos, viendo la delicadeza y el gusto con que están puestos los escaparates, y luego entrando aquí, en esta zona, tal y como están los libros colocados, y que parece que están arropando toda la librería a la gente, yo creo que esto es casi un lugar de culto, o debe serlo en eso, y detrás de todo esto seguro que hay una librera de vocación y con mucho amor por los libros. Hay un equipo de... Un equipo, bueno, sí. Bueno, pues del libro yo poco puedo decir, porque lo que pueda decir está escrito en el libro, pero de todas formas voy a decir un par de cosas simplemente para eso. Bueno, Sutiles Presencias es un libro que recoge 10 relatos, 10 cuentos que están escritos no hay una continuidad, por ejemplo, como hay en las novelas, que empiezas una novela y hay una continuidad en el hecho de escribirla, ¿no? Porque, entre otras cosas, si no pierdes el hilo, o sea, hay veces que puedes retomar la novela, pero entonces hay que volver otra vez hacia atrás y todo eso.
Los relatos estos están escritos sin continuidad durante varios años. Y por eso pues, la estructura literaria es diferente, la ambientación es diferente, los temas son diferentes, todos ellos, y no tienen o sea, conexión temática ni en la ambientación tanto espacial como temporal, no tienen conexión. Pero sí tienen un nexo común entre todos ellos, ¿no? Y es que en todos ellos, como digo yo, y como dice aquí el amigo y editor Cristian, pues son libros, podemos decir, con fantasma dentro. Y Perdone, estás perdonada. voy a leer un poquito esto porque lo tengo aquí apuntado para que quede, para matizarlo con más. Las presencias sutiles a las que se refiere el libro son manifestaciones inmateriales, incorpóreas, que no existen de un modo físico, que exceden a la naturaleza tangible de nuestro mundo en que vivimos. Son energía vaporosa, sensaciones interiores que percibimos levemente de un modo extrasensorial, sin intervención de los sentidos corporales, a través de la conciencia, de la intuición y de la revelación sobrenatural. No son fantasmas al uso de esos que llevan la sábana o espectros de estos que aparecen descarnados, cubiertos con un sudario o algo así. No es eso. Entonces son sentimientos casi que a veces yo creo que alguna vez hemos tenido la sensación de que algo o alguien que no podemos ver ni tocar estaba ahí muy cerca de nosotros, ¿no? Y a nuestro lado, como si fuera parte de nuestra conciencia, como si fuera, utilizando términos de la creencia cristiana, nuestro ángel de la guarda o en algún caso un demonio que nos sienta, ¿eh? Eso son a lo que se refiere, y eso en el título bien expresado, sutiles presencias, son presencias tenues, que a veces hay que estar muy atento para sentirlas, ¿no? Aquí digo, esa presencia invisible a veces nos acecha simplemente o nos transmite un pensamiento, a veces nos interpela, nos pone en guardia, nos advierte de algún peligro, nos aconseja y guía nuestro proceder, nos invita a ir a un determinado lugar, saca de lo más hondo de nosotros sentimientos y capacidades creativas que ni siquiera sospechábamos tener, ¿no? Y nos devuelve a lugares y circunstancias que ya solo son parte de los recuerdos o también de los sueños. Yo, en el comienzo del libro, hay una frase que yo he sacado de un libro que además recomiendo leer, que es una novela de Mohamed Mugar Sar. Es un Mugar, no sé si se pronuncia así, pero vamos, que lleva el título de la más recóndita memoria de los hombres. Es un senegalés afincado en Francia, que consiguió el premio Goncourt de 2021, que es el premio de la Academia Francesa. Y la frase dice así, aparece en el principio del libro: hay una presencia que permanece después de cualquier partida. Es posible incluso que la verdadera presencia de los seres y de las cosas comience solo después de su desaparición. Yo creo que eso define perfectamente la esencia del libro, ¿no? Sutil, por decir así, algo muy literario, dice, se encuadra en el género de ficción, en el apartado de la literatura fantástica. Se puede decir que son cuentos de fantasmas, que era lo que decía antes, pero no son fantasmas al uso, no son fantasmas. Por ejemplo, yo apunto aquí algunos escritores, grandes escritores, que están muy lejos de lo que yo soy, pero que, por ejemplo, que tocaron el tema de la literatura fantástica
los libros con fantasma, como digo yo, ¿no? Que son William Shakespeare, por ejemplo, Hamlet, Lope de Vega, El Caballero de Olmedo, Hoffman, Washington Irving en la leyenda de Sleepy Hollow, Alan Poe, Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, que conocemos, Gustavo Adolfo Becker, Stevenson, Charles Dickens, Henry James y May Sinclair, y bueno, son algunos ejemplos, hay muchos más, ¿no? De May Sinclair hay una cosa que dice que me llamó la atención. Dice, la escritora británica, que nació en el año 63 y vivió hasta mediados del siglo XX, ¿no? Creo que murió en los años 40 por ahí, dejó una extensa obra escrita y publicó tan solo 2 libros de lo que podemos llamar relatos sobrenaturales, relatos de fantasmas, que tuvieron una grandísima influencia en todos los escritores posteriores que escribieron sobre el tema. Y ella dice en uno de sus ensayos, que dice, porque ella escribió también ensayos, escribió varias cosas, no escribió novelas, escribió ensayos, dice, los fantasmas tienen su propio ambiente y su propia realidad. Y dice, y el narrador de cuentos de fantasmas maneja 2 realidades al mismo tiempo. Por eso, asegura ella, dice, los cuentos de fantasmas son la modalidad literaria más difícil y más exigente para un escritor. Y bueno, yo puedo decir que doy fe de eso porque a mí me costó más escribir el libro este de Sutiles Presencias que, por ejemplo, la novela. Y había novelas, por ejemplo, como Sentencia, a la que se refirió Cristian, que era una novela que había que documentarla mucho porque estaba basada en un hecho real. Es una novela biográfica sobre un hombre y sobre un doctor muy conocido que murió en la Guerra Civil, y documentar eso me costó mucho más que, por ejemplo, o sea, me costó mucho más hacer un relato de estos porque es el manejo de esas 2 realidades, la realidad y la realidad irreal, podría decirlo. Y yo creo que no tengo nada más que decir. Si queréis ahora hacer alguna pregunta o eso, pues... ¿Cómo fueron surgiendo los cuentos, Rodil? No, el primer cuento, mira, es curioso, puedes tener una anécdota. El primer cuento, yo fui director de la Boda Asturias también, y una de las cosas que conseguimos allí fue hacer una cosa que se llamaba, que tú conociste, que era ¿cómo se llama? Un cultural semanal que se llamaba Triskel. Lección póstuma, primer cuento es ese. Y entonces yo le encargaba a escritores asturianos todas las semanas que me hicieran una especie de relato, era el relato invitado, más o menos, podría decirse, ¿no? Y entonces uno de los relatos se lo había encargado a Luis Sepúlveda, el escritor que ya murió, y que era un gran escritor. Y entonces me llegó el jefe de cultura y me dijo, oye, que mañana editamos esto y no ha llegado el relato de Sepúlveda. Entonces lo llamo yo y estaba en el Pirineo por allá de viaje, no sé qué, y me dijo, dice, no, hoy se me olvidó el relato y tal, y no sé cuántos, mando uno, y digo, no, porque me mandaba uno, pero era uno que tenía hecho, pero era muy largo, porque era un relato que tenía que caber en 2 columnas del periódico. Y entonces me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, voy a ver si... Yo llamé así, pero todo el mundo estaba ocupado, porque además eran en los fines de semana y solía marchar. Entonces me puse yo a hacer un relato por la noche, puede salir del periódico, me puse ahí a hacer me quedé allí hasta las tantas no, el mismo periódico lo hice. Y hice una cosa que es el primer relato que aparece aquí, que está reescrito, porque entonces era un relato, yo creo que era más breve, ¿no? Más pequeño, breve, y estaba hecho de otra forma, estaba escrito habría que corregirlo mucho más, claro. Y ese relato lo volví a meter aquí, y con ese relato empezó, como era un relato que tiene que ver con lo que yo dije, pues entonces fui hilando así. Digo, ese primer relato, además, Lección póstuma, para mí es mi favorito. Mío favorito, no tiene por qué decir, por eso lo puse el primero.
Es que es humor negro, ¿no, Rodil? Sí, Es humor sí. negro. Muy negro. Es un humor nada truculento, nada irrespetuoso, por supuesto, pero es humor negro. Es decir, es una de las piezas, de estas piezas breves de literatura que más me ha gustado de los últimos años, ¿no? Cómo va contando, bueno, tienen que leerlo, ¿no? Pero cómo se da, cómo un muerto da una lección póstuma de anatomía a sus viejos alumnos, ¿no? Una auténtica gozada. Sí. Y algún otro, Rodil, algún otro Dos curso. viejos alumnos que son muy diferentes distintos. uno de otro. Sí, sí, sí. Son dos personajes muy... Y se dedican a cosas muy distintas. Entre otras, uno se dedica a ser enterrador, Sí, uno es enterrador y otro... que está muy bien en un libro de fantasmas. ¿Cómo surgen otros? ¿Algún otro cuento que te llame especialmente la atención? Que digas, uy, este surgió de la manera más inesperada, Sí. o todo lo contrario. Bueno, de aquí saqué yo... uno de los relatos era Los prodigios de Gillingham, Que no está. que no está aquí. No está. Y era un relato muy largo. Y entonces, pero era largo para un relato y corto para una novela. Entonces lo que hice fue convertirlo en una novela porque me hubiera gustado escribir muchas más cosas en Los prodigios de Gilligan que luego pude hacerlo en la novela, pero aquí no. Entonces lo quité y escribí un par de ellos nuevos, me parece que era La mano del artista o algo así. Sobre los prodigios de Gilligan también lo tienen ahí, una novela Sí. que a pesar de ese fondo que hablo, de contrabandistas de obras de arte, de expolio del patrimonio artístico español, no está exenta de humor, como una buena parte de la obra de Rodil. Después hay algún relato, por ejemplo, que son experiencias que a veces a veces tuve yo, pero sobre todo tuvieron otros y me contaron, ¿no? De un médico, el de la fonda de las ánimas. La fonda de las ánimas, Sí, sí. ese es un médico que me contó una cosa que, bueno, se parecía al relato. Pero... Y Rodil, estas apariciones o estas presencias forman solo parte de la ficción, o tú crees que solo forman parte de la ficción literaria, o pueden formar parte también de la realidad? ¿De verdad percibimos estas presencias en ocasiones? Sí, yo lo dije antes, yo creo que sí, las percibimos, a veces. Yo por ejemplo, he notado a veces cuando tienes una dificultad, como si alguien te ayudara, ¿no? A veces dices, bueno, es una sensación, pero no sé si... Yo creo que todo el mundo lo hemos tenido, igual que hay veces que te salen las cosas mal, parece que alguien te está fastidiando. Lo que pasa es que es una sensación que a veces no sabes si sientes un poco de miedo o te sientes con una paz y una relajación. No concibes cómo puede ser una cosa de esas, ¿me entiendes? ¿Cómo puedes llegar a sentir esa sensación? Como que hay alguien ahí contigo. Sí. O ves a alguien en tu casa y estás tú sola Sí. en ese momento. Es una cosa muy rara que te cojas y no sabes cómo expresarla. Sí. Por ejemplo, en La mano del artista, que habla de un pintor que tiene, que alguien le empuja a ser pintor, ¿no? Que llega a ser un pintor reconocido mundialmente, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hemos notado todos alguna vez. Y yo creo, yo incluso podría decir que a veces pienso que alguna cosa me ayuda, mira, mis padres que ya han muerto, a veces me ayudan a cosas, ¿no? Una cosa que parece que no tiene solución y te dice... ¿Qué dificultad tiene la escritura de un cuento frente a la novela? ¿Cuál es la diferencia como creador, Rodil? La dificultad que se le plantea al escribir un cuento frente a escribir una novela. Hombre, yo creo que escribir un cuento es más difícil que escribir una novela. Primero porque tienes que condensar mucho lo que dices. Y después que el cuento debe tener un remate final. Es como la novela puede quedar abierta, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, El señor sin escala es una novela que queda abierta. O no sé, ahora no recuerdo, pero
Los prodigios de Gilligan también. Y la propia Noche de las Luminarias tiene un punto. Sí, también puede quedar abierta. Incluso hay novelas que el lector es el que más o menos decide el final de la novela, ¿no? En cambio en un cuento no, en un cuento tienes que decidir tú o creo yo, que tienes que decidir el final, es una cosa cerrada, ¿no? Sí, yo creo que es así. Y eso entra ya más dificultad porque tienes sobre todo que condensar todo y pulir mucho. En una novela hay muchas páginas que tú lees novelas, pero novelas de grandes escritores, ¿no? Que dices, bueno, estas páginas podría suprimirlas porque no aportan nada o porque a veces el propio lector que lee una novela pues va creando esas lagunas que a veces están cubiertas pero otras veces no, las puede cubrir el propio lector con su imaginación, se puede imaginar cosas, ¿no? Y de hecho yo hay un autor que me gusta muchísimo y que es que utiliza eso mucho, ¿no? Que es Sparking Modiano. Modiano te da 4 pinceladas y deja que el lector vaya cubriendo el resto, ¿no? Es como cosas ahí. Y eso a mí me gusta, también me gusta recrearme en lo que cuando te cuentan todo, pero bueno. ¿Qué importancia tiene el humor en estos cuentos? A pesar de que sean cuentos que hablan sobre espectros, sobre espíritus, sobre fantasmas, ¿qué importancia tiene el humor, Rodil, en alguno de estos cuentos? Hombre, yo creo que el humor tiene mucha importancia. Yo creo que en todas mis novelas hay algo de humor. No mucho, porque el cargar mucho las citas con el humor, yo creo que eso también ofrece rechazo, ¿no? Pero hay una mezcla de Rodil, como digo, es asturiano, pero radicado en Galicia desde 1982. Hay un poco en tu obra y en esos cuentos, en algunos se ve, de lo que se llama la retranca gallega, esa fina ironía, ¿no? Sí, por ejemplo, en el primer relato hay mucho. O la socarronería asturiana, ¿no? Hay una mezcla de ese, en fin, no de un humor a carcajada, pero sí de ese humor que va impregnando algunas páginas, ¿no? Hay sátira también. Sátira también, crítica. Y crítica, sí. Por ejemplo, en La mano del artista hay una crítica a mi profesión, porque la verdad es que yo soy periodista, pero fui periodista y yo me quedo con la literatura, ¿no? Porque el periodismo de ahora yo creo que se degradó muchísimo en todos los sentidos y yo ya cogí la época en que el periodismo se degradaba, ¿no? Entonces, ¿notas mucha diferencia del periodismo de ahora, del de hace 30 años o 20 años? Sí. Yo creo que el periodismo de la transición, por ejemplo, no tiene nada que ver con el de ahora. Sí, sobre todo en cuanto a calidad. Sí, en cuanto a calidad y en cuanto a todo. Ética periodística ya no existe prácticamente. Contrastar la información. Contrastar la información. No tenemos un Paco Umbral ahora, ¿no? Sí, por ejemplo. Mira, hay una diferencia muy grande, que es que a mí en la facultad me enseñaban que no se puede publicar una información sin haberla contrastado. Porque no es solo decir la verdad, sino decir por qué de esa verdad, ¿no? Porque eso es muy importante en el periodismo. Y ahora yo creo que te llega un bulo de no sé qué y la gente lo publica. Yo he visto en periódicos cosas de ¿cómo es posible que... Bueno, el otro día lo que decía Trump de que los inmigrantes se comían los gatos o algo así, las mascotas. Pues hubo periódicos que publicaron eso, pero asegurando que los inmigrantes se comían las mascotas. De todas formas, Rodil no está del todo exento de la profesión, no está del todo fuera de la profesión, porque aunque sea ad honorem, forma parte, es vocal del Comité de Garantías, ¿no? De la Comisión de Garantías de la FAPE. De la FAPE, que es la Federación de Asociación de Periodistas de España. Rodil forma parte es vocal de la Comisión de Garantías, ¿no? Sí, pero yo estoy tentado a renunciar públicamente a mi condición de periodista. A hacer una renuncia pública. Sí, yo de verdad. Y a ser ya solo considerado como escritor, ¿no? Sí.
Bueno, como, Y como lector. y yo, sobre todo como yo no lector, digo ¿no? que yo no me, Rodil no quiere ser nada. ya. considero escritor, yo me considero una persona que escribe. Un escritor es que vive de sus Bien. publicaciones. No Y hay no echa de escritores. menos el periodismo si, Y yo- si y- fuera hoy como No, yo no echo de, o sea, yo echo de menos el periodismo que se hacía antiguamente, el que hacía, por ejemplo, yo que sé, el periodismo de Iñaki Gabilondo, el periodismo de mucha gente que pasó por ahí, ¿no? Eso. Y todavía quedan periodistas honrados, ¿no? Eso, pero cada vez menos, porque aparte, aunque seas honrado en el periodismo, no te deja la empresa. Porque hay empresas que están, yo conozco, no voy a decir nombres, pero yo conozco un amigo mío que está en la comisión de garantías conmigo en un periódico de Madrid y que dice que a veces se echa las manos a la cabeza y dice, es que pasó esto, pero tenemos que decir lo contrario. Entonces, En fin, la libertad que da el estar Sí. jubilado, ¿no? La libertad que da el estar jubilado para contarlo. ¿Alguna pregunta sobre cuentos, sobre fantasmas, sobre periodistas fantasmas, sobre lo que ¿algún comentario? ¿Alguno de los relatos es autobiográfico? Como el de la tendera, por ejemplo, que me parece... Bueno, sí, bueno, siempre tiene... si era pues eso, una personaje real o... Sí, todo lo que escribe un escritor o una persona que escribe como yo, siempre tiene algo de autobiográfico, ¿no? Alguna cosa que te ocurrió, que lo metes ahí de por medio. Sí, pero no son autobiográficos. Por ejemplo, el primero, sí que se refiere a yo conocí a un enterrador que los diálogos, por ejemplo, de ahí saqué los diálogos, porque era una persona así muy brutota y muy que decía lo que sentía, ¿no? Y eso sí lo saqué de... hay cosas que sí, que aparecen en el libro, pero no hay una... ¿Cuánto llevas editado del libro o novela hasta hoy? ¿Cuántos has sacado? Pues son 8, me parece, ¿no? Libros. Sí. Hay 4 con nosotros. Con Madú edité 2. Bueno, con Madú y con Con CH CH y salieron con 2. CH2. Luego, de La Noche de las Luminarias edité o sea, una segunda edición con no sé quién, que era con los de los Oscos. Creo que hay 8 libros publicados. ¿Sí? Sí. Y yo creo que va a haber 9 dentro de poco. Ah, bien. Pero es como si estuvieras embarazado. ¿Sí? ¿Y con cuál de ellos te sientes más satisfecho? Ya sé que es una pregunta que nunca queréis responder los escritores. No, yo pero sí. ¿sí? Yo ¿Con te digo, cuál? uno de los libros que más me gustó escribir fue Los prodigios de Gillingham. Y creo que es un libro porque recoge muchas cosas. Y no sé si alguno lo leyó, pero recoge muchos. Hay una serie de narraciones dentro de la narración. Ese me gustó hacerlo. Y creo que quedó un buen libro. A mí me gusta mucho. Por lo que dicen los críticos, porque esa es otra. Yo creo que la opinión de los lectores es para mí la más importante. Y la de los críticos a veces. Pero yo la verdad es que tuve buena crítica de los libros. Sí, y sí, de los buenas reseñas. y en periódicos, por ejemplo, críticas en el ABC, en el ABC que no es fácil eso. En los periódicos, en Asturias, en Galicia, Zenda. en Zenda también, Zenda Libros, y las críticas fueron buenas, entonces de ahí no me puedo quejar. Pero bueno, me fío más de los lectores que de los críticos literarios. ¿Y de Sentencia qué nos podéis decir? De Sentencia es un libro que por ejemplo, me decía el editor que le había llorado leyendo el Es libro. la única vez Tampoco quiero, no, pero es la única vez que no pude separarme en un proceso editorial, que no pude separarme de la historia. También es la primera vez que publicamos una novela totalmente real. No es que digamos, hay un hecho real, pero todo lo demás es ficticio. Totalmente real, en el que conocíamos también a la familia. No estoy aquí Rafael Pérez de Vega, que es el nieto del protagonista, que vive casualmente vive en Zamora. Y no estoy aquí, pero esa novela es brutal, es Rodil.
Sí, la gente que la leyó le cuentes el final, pero parece cuéntalo muy dramática, porque es un personaje, lo que sí puedo contar son cosas del personaje. El personaje es uno de los pioneros de la sanidad pública. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene una frase de sus principios que está prácticamente sacada de lo que él decía en los años 20 o por ahí, o 30 de eso. Y es un personaje muy completo, es como un humanista, ¿no? De estos personajes del Renacimiento que tenían una serie de perfiles muy importantes, o sea, en el plano cultural, en el plano social, el político, o sea, era un hombre, era político, Pero era un personaje muy curioso, muy singular por estos hechos, y si estuviera aquí su nieto, Rafael Pérez de Vega, nos lo diría. Rafael de Vega Barrera, además de ser, como bien dice Rodil, un personaje adelantado a su tiempo, uno de los precursores de la sanidad pública, un médico reconocido en toda Europa, que fundó el Hospital de Santa María y que en su clínica privada en Santiago operaba a gente de toda España. De toda España, y a los que no podían permitirse pagar la operación los operaba también. Era católico, practicante, era muy católico. Muy católico, y era también masón, y fue diputado republicano por un partido de centro, el Partido Radical, el partido de Alejandro Lerroux, creo que fue así. Sí. Bueno, siendo católico y una persona de la alta burguesía gallega, como consecuencia de su profesión, lo procesan las tropas franquistas. Quienes lo procesan son las tropas franquistas. Las denuncias que a él vienen, a él lo acusan, como siempre, acordaos de aquella famosa acusación, auxilio a la rebelión, ¿no? Que era lo que se montó en el sistema jurídico. Pero a él lo acusan, no vamos a contar el final, a él lo acusan especialmente por envidias de otros médicos gallegos. De colegas de él. Hay un momento en el que cuando se está en todo el proceso judicial, las mujeres de algunos médicos de Lugo, también pertenecientes a la Alta Sociedad Lucense, van a visitar el cuartel general, no sé si de Franco o de un comandante, lo dice la novela, no recuerdo ahora, de un comandante en jefe, para decirles que no aflojen en la sentencia. No van a Burgos, van a Burgos, a decir que no aflojen en la sentencia. Que no aflojen en la sentencia, es decir, que vean que es un elemento peligroso. Es un caso, no quiero establecer comparaciones, nada, pero es un caso que todos los asesinatos de uno y de otro bando fueron barbaries, ¿no? En sí mismo la contienda fue una barbarie. Pero este es un caso terriblemente singular por lo contradictorio, porque nadie esperaba, no cuento más, que pasara lo que pasó. Lo que sí os digo es que hace 2 meses la sentencia, que ahí van a ver, no voy a decir cuál, quedó, hace un mes fue, quedó anulada. Sí, quedó. El gobierno sacó una resolución de anular la sentencia y rehabilitar la figura de este hombre, porque eso fue un escándalo. Y esto es todo gracias, que no estoy aquí, pero que lo tenéis en Zamora, a Rafael Pérez de Vega, que es su nieto, uno de sus nietos, que tiene una página web, rafaeldevega.es, y que ha consagrado su vida a difundir y preservar la memoria. Rafael es ingeniero agrónomo en la Junta, pero ha consagrado su vida a defender y difundir y preservar la figura de su abuelo como médico, además sin cargar las tintas políticas. En esa defensa, no hay una carga, como no lo hay tampoco en la novela, una carga de tintas políticas, sino defender la figura de un médico que fue un auténtico patrimonio de la humanidad. No cuento más. Yo, gracias a Rafael, pude hacer la novela en un tiempo récord, porque él había recopilado toda la información, yo la tenía la tenía en la página web. Su página web, rafaeldevega.es. Tuve que ir a Lugo un par de veces allí a los archivos y el resto, porque bueno, el archivo de la causa de este eran 1000 no sé cuántas páginas, 2000 páginas eran, o algo así, una barbaridad. Y él lo tenía todo, eso, alguna cosa que tuvimos que y la novela prácticamente la hice en un año, ¿no? Sí. Más preguntas. Ya digo que el personaje de Rafael de Vega Barrera es un personaje principal en Sentencia, es el protagonista, y es secundario en La Noche de las Luminarias. La Noche de las Luminarias ya no se encuentra, solo un ebook, y Sentencia, que está solo en papel, deben de quedar
5 o 6 ejemplares distribuidos por toda España. Aquí hay alguno, ¿no? Aquí hay 2. Y deben de quedar 4 o 5 más. Se ha reimpreso ya varias veces, ha sido objeto de reimpresión varias veces. Bueno, posiblemente a lo mejor en adelante se haga una nueva reimpresión, pero ahora mismo debe haber 5 o 6 ejemplares repartidos por España. Sí. Sí, pero no sé quién me dijo el otro día que lo había intentado y que no encontraba. Ya empieza a Claro, venderse. lo tuve que dar yo. Ya empieza a Ya no venderse quedaba mucho. de segunda mano a precios astronómicos y demás. Ostras, pues yo lo tengo en mi casa. Pues venderlo. No voy a hacer. Ni broma. Eso ya lo puede revender. Encima es de mi hermana, con lo cual, o sea, en su casa, pero libro mío. Conste. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre Sutiles Presencias, que es el libro que hoy nos ocupa? Sí. Lo han introducido, les digo también, que un dato, solo un último dato, alguna de las novelas de Rodil, de los libros de Rodil, entre otros, se ha introducido. Nosotros no publicamos novela juvenil, sin embargo, algunos profesores, cuando dicen, uy, esto, y este se leyó el año pasado en cuarto de secundaria, creo que fue, y también algunos otros de esos han entrado en institutos. Sí, esto tengo que ir ahora a un sitio que se llama Taramundi, que también es en Asturias, al Club de Lectores, y luego lo van a meter también en el Ateneo, creo, como En varios, sí. el Ateneo de Santiago, como en el Club de Lectores. Clubes de Está en la lectores, biblioteca de química en Santiago de Compostela. Descubrió mi hija que estaba, digo, ¿yo qué hace un libro como ese en un lugar como la biblioteca de química? La biblioteca de Gaete también está. También. Y en esta librería, que es lo importante. En Carni, ¿qué ibas a decir? Perdona. Sí, pues bueno, lo primero, agradecer el que puedas exponer y este evento, y luego también reconocer, hay un detalle que me ha gustado mucho de los cuentos, es que cada cuento tiene una impronta diferente en la manera de escribirlo. Sí, es que tú llegaste Es tarde, como, ¿verdad? ya, sí, y entonces yo me alegro de que sea una cosa que sea. Pero venía con un libro leído. No, Con eso se te puede lo voy a hablar. decir, te lo voy a repetir a ti. Que Los demás os podéis. no, que decía que este libro no es un libro como las novelas o eso que tiene una continuidad, empiezas el libro y lo acabas. Sí, pero ¿me dejas terminarlo? Sí, perdona. Vale, pues entonces, esto era como venía escuchándolo, tengo un oído, pero lo más importante es que cuando terminas cada relato de leerlo, yo en la posición de lectora, ¿vale? Cuando termino cada relato, realmente me he ubicado en la descripción del sitio, me he ubicado en la sensación de la sutileza y un poco como que transmite, bueno, como transmite unas trazas emocionales muy interesantes de la sutil presencia. O sea, que esto es lo que yo quería, que a lo mejor ya lo has dicho también. No, eso me interesa mucho. Pero esto para mí ha sido muy importante terminar el relato, porque hay algunos, lo tengo aquí marcado, el relato de la sombra es uno de los que más me ha impactado realmente. Y a la medida en que voy leyendo este relato, me hago más sombra. Hasta que al final digo, vaya. ¿Bien? Pero en la manera de escribir la presencia se identifica mucho con la lectora, con esa sensibilidad que transmite. Y me ha gustado muchísimo. Y piensas que solamente va a ser a lo mejor en alguno que dices, bueno, pues es que la primera, bueno, bien, pero no, es a lo largo de todo el relato. Como previamente me leí la sentencia, que también coincido, lloré a mitad o sea, si las lagrimones se me cayeron, porque ya sabías más o menos, sabes el final y dices tú, madre mía, madre mía. Y solo decías eso, hilo con esto que estabas diciendo al final, creo que esa es la gran sutil presencia, el trabajo que ha realizado el nieto para reivindicar esta figura. O sea, es que todo como
Pues me ha venido todo ahí. De hecho, un análisis no Qué solo de bueno, Legoshi, de qué tú, sino de tu Sí, obra. se merece un aplauso, ¿eh? O sea, No, lo que decías al principio de que eran distintos, sí, porque contaba yo al principio que este libro lo hice a lo mejor en 10 años o así. O sea, hacía un relato, luego primero fue un relato, pues otro, pues, y luego me di cuenta de que podía darles a todos un nexo común, que era el de las sutiles presencias, ¿no? Esos fantasmillas que aparecen por ahí, ¿no? De una forma pero son muy sutil. fantasías realmente como, bueno, estás no sin el cómo, es realmente una parte de la vida que da pie a otra parte de la vida. Claro, porque en medio de O sea, todos esos años hay unas experiencias, hay unas y hay unas experiencias historias que vitales. han pasado durante Claro, cuando escribes uno, cuando vuelves al siguiente, y O sea, si lleva como 10 años, ahí fíjate las vivencias que hay. hay un relato vital Claro. en cada Y cuento. es un poco esa continuidad. Pero son todos distintos, claro. Pues, no tienen que ver nada uno con otro, pero todos tienen una cosa en común. Pues muchas gracias. Muy bien, algunas gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Pues si no, ¿No nos adelantáis nada de la próxima novela? es que yo no puedo adelantarte nada porque no sé de qué está hablando Rodiel. Creo, ¿esto es lo que me hablaste o es otra cosa? ¿De Rodiel nos va a cuánto contestar con estás? una pregunta. Gallego. No, yo no sé lo que estoy escribiendo, pero Yo llevo no sé lo que estoy escribiendo. 120 folios o por ahí escritos. Es la novela de la que me hablaste, ¿verdad? Mm. Ah. Entonces, ¿qué adelantamos? Nada. Nada, cuando estés... Sí, que sí. allá- Nos comprometemos a presentarla aquí. Ah, sí, sí. Sí. Ah, bueno, mira. Yo me comprometo, yo tengo una cosa, mira que hemos presentado en los Ateneos, que son más fríos, en sitios así, en la Feria del Libro de Madrid, no sé qué, pero un sitio así que esté tan recogido, tan agradable como este, hay pocos y gracias, que tengan muchísimo éxito. con Muchísimas esto. gracias. Un aplauso a la Pues sí. universidad. Muy bien, pues ya sin más, pasamos a las firmas. ¿Te parece bien, Ángela? Sí, por Rodil firmará supuesto. Sutiles Presencias y cualquiera de sus obras anteriores. Muchas gracias.